Este caso conmocionó a Estados Unidos en su momento, pues nunca antes se había visto una situación así. La historia está protagonizada por Steven Plato, un estadounidense de 41 años, y por Katie Plato, quienes saltaron a la fama cuando fueron detenidos por una situación que la misma policía describió como enferma. Conoce esta impactante historia que estoy segura nunca antes habías visto algo así, la cual terminó en una gran tragedia. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Katie fue dada en adopción cuando era un bebé, pues había crecido en un ambiente violento, en el que era imposible sobrevivir. Con su familia adoptiva conoció la felicidad, la procuraban, consentían para que olvidara su pasado, y hasta le permitieron que se hiciera de gatos y los alimentara. Su agradable vida le permitió ser una persona alegre, amistosa y divertida. Gustaba de presumir sus escritos, gustos por el cómic, la pintura y la música. Los años pasaban y esto le permitió en secundaria que sus aspiraciones crecieran para convertirse en un artista en publicidad digital, que estudiaría en el Dutchess Community College. Todo esto lo conocieron sus padres adoptivos y admiraban su forma de pensar, la cual estaba inclinada hacia la postura injusta que tiene la sociedad con la mujer. Sus padres se sentían orgullosos por ella, y al sentir que estaba lo suficientemente madura para la noticia que le darían sobre su pasado, platicaron con ella, y en 2016 le revelaron que no eran sus verdaderos padres. Y como ocurre con muchos jóvenes que fueron dados en adopción, al cumplir sus 18 años, decidió que quería hallar a sus verdaderos padres. Se lo hizo saber a sus padres adoptivos, y aunque ellos no estaban del todo convencidos debido a los problemas que había tenido en su infancia, respetaron su decisión, y la apoyaron en todo lo necesario. Pero al creer que hacían lo correcto, jamás pasó por su cabeza que le enviarían a la boca del lobo. Fue a través de las redes sociales que se concretó el reencuentro, y supo que además tenía 2 hermanas. La joven ilusionada se presentó en casa de su familia biológica, tocó la puerta, y al abrirla un hombre la recibió mientras la miraba de forma indebida de abajo hacia arriba. Este sujeto era Steven Plato, nacido el 6 de abril de 1975 en el condado de Nassau, Nueva York. Su pasado se desconoce. Únicamente fue descrito por algunas personas que lo conocieron como un tipo extraño e introvertido, que usaba la misma ropa cada vez que podía. De acuerdo con la policía, carecía de amistades, y su temperamento era terrible. Por esta razón es que no tenía suerte con las mujeres. Fue hasta 1995 que con 29 años tuvo la oportunidad de conocer a una chica por internet que provenía de San Antonio. Ambos eran jóvenes, pero Alisa García era apenas una adolescente de 15 años, por lo que sus padres no estuvieron de acuerdo con la diferencia de edad. Pero para ese momento, Alisa estaba muy enamorada de Steven, y fue imposible separarlos cuando se enteraron que estaba embarazada. La joven con 18 años dio a luz a una niña el 29 de enero de 1998. Su nombre era Denise, una pequeñita cuya salud era muy buena. Pero los problemas en el paraíso comenzaron a surgir cuando Steven se desobligó por completo, y al no tener un empleo estable, ambos decidieron 8 meses después en darle en adopción. La niña fue adoptada por Kelly Ann y Anthony Fusco, una pareja que vivía en Nueva York, y quienes decidieron darle un nuevo nombre, Katie Rose Fusco, la joven de nuestra historia. Alisa y Steven, quienes seguían juntos y eran padres de 2 niñas más, quedaron impactados al verla. Al platicar con ella le contaron que la habían puesto en adopción porque consideraban que en un hogar de bien podría crecer sin complicaciones, y que ellos, al ser jóvenes e inmaduros, no tenían la forma de sostenerla. La joven fue muy comprensiva y se fue de casa de sus verdaderos padres feliz, y hasta llegaron a un acuerdo, estar en contacto a través de cartas. Tras graduarse en junio de 2016, Katie les hizo saber a sus padres adoptivos que sus planes habían cambiado. En un principio creyeron que estaba indecisa por la carrera, pero quedaron sin palabras cuando les dijo que quería mudarse a Virginia con Steven y Alisa, sus verdaderos padres. Kelly Ann y Anthony Fusco quedaron devastados, pero no tuvieron más opción más que respetar su decisión, pues ya era mayor de edad. Esta decisión se concretó en septiembre de ese año. Katie quizás pensó que su vida sería igual de plena que con sus padres adoptivos, pero no fue así, ya que Alisa y Steven tenían problemas maritales.
y como una prueba que las cosas no estaban bien, es que no dormían en la misma cama. De hecho, Alisa ya pensaba en separarse del padre de sus 3 hijas, pues era demasiado agresivo, controlador, trabajaba ocasionalmente y tenía arranques de ira que finalizaban con los muebles de la casa. Pero la mujer contó durante una entrevista que la verdadera razón para divorciarse y alejarse de Steven es que había una extraña relación entre Katie y él. Incluso el hombre entraba y salía del cuarto de su hija por las noches. Ellos aseguraban que solo platicaban, y hasta se indignaron cuando Alisa les hizo ver su inconformidad, pues no era normal que conversaran a altas horas de la noche, y al pensar que podría hacerle daño, Alisa se acercó a su hija y le dijo que una de las razones por la que la había puesto en adopción es que de bebé Steven la maltrataba y le daba pavor que la lastimara. Alisa se mudó en noviembre de ese año con 2 de sus hijas, ya que a Katie no le importó lo que su madre le había dicho, y decidió quedarse a vivir con su padre. El vínculo entre ambos era impresionante, parecía que nunca se habían separado. De hecho, Steven no se comportaba agresivo con ella, y prácticamente se quedaron solos en casa. Alisa y Steven tenían que verse para la tutela de sus 2 hijas pequeñas, pero no llegaban a un acuerdo, y a Steven parecía no interesarle. Él estaba enfocado en Katie. Alisa en un momento creyó que sus pensamientos eran insanos y que se había imaginado un escenario enfermo entre Steven y Katie. Sin embargo, una de sus hijas le permitió darse cuenta que su intuición nunca falló. Dentro del diario de una de sus hijas estaba lo siguiente: mi papá es Satanás, el maldito Satanás. Irá al infierno pero no será torturado. Será él quien torture a la gente. Espera un segundo. Si él es Satanás y Katie es humana, entonces el bebé será mitad demonio. ¿A qué se refería con esto la niña? No parecía tener sentido, así que tuvo que leer más páginas para darse cuenta que Steven había embarazado a Katie y que éste estaba obligando a sus 2 hijas a llamarla madrastra. Alisa, al saber esto, confrontó a Steven, pero este cínicamente le dijo que creía que ella ya lo sabía desde hace mucho tiempo. Además aseguró que estaban muy enamorados. La mujer ante esta reacción contactó a la policía para denunciar el incesto, pero esto no procedió porque los escritos eran insuficientes. Katie y Steven se mudaron a Carolina del Norte, y al tener apellidos distintos, el 20 de julio de 2017, contrajeron matrimonio en una ceremonia oficial en Maryland, que tuvo como testigos a la madre de Steven, es decir, la abuela biológica de Katie, así como los padres adoptivos de esta, quienes, a juzgar por su expresión, no estuvieron de acuerdo con esta unión. El matrimonio fue presumido en sus redes sociales, en donde Katie, como si fuera algo normal, dijo sentirse bendecida que el padre de su hijo Bennett, nacido el 1 de septiembre de ese año, fuera su propio padre. Todo esto era suficiente para que la policía los arrestara por adulterio, incesto y contribución a la delincuencia, por lo que el 27 de enero de 2018 fueron detenidos y extraditados a Virginia. La noticia obviamente se difundió en medios de comunicación y posteriormente en redes sociales. No había persona en Estados Unidos que no conociera la historia de estos dos, del incesto y del pequeño que había nacido en un hogar en donde sus padres tenían un vínculo directo. ¿Qué valores le darían?, decían las personas. Merecían un castigo justo, principalmente Steven, de 42 años, pues era mayor a Katie, de 20. Fue aquí cuando el Tribunal de Relaciones Domésticas y de Menores fijó una postura de $1 millón para la liberación de la pareja, hasta que su juicio diera inicio. El abogado de Steven intentó justificar la relación incestuosa basándose en los problemas que tenía con Alisa. Señaló que sin sostener intimidad se creó un vínculo muy fuerte, y esto superó el lazo sanguíneo que había entre ambos. Y esta postura permitió que el hombre recuperara su libertad pagando una multa de $28,000, y como parte del acuerdo, un juez le ordenó permanecer en el estado de Virginia y alejarse definitivamente de Katie. Una vez que éste saliera de prisión, solo podía visitar a Bennett en casa de su madre Grace Bladel, quien se encontraba al cuidado del niño. Finalmente, Katie también fue liberada de prisión y se mudaría a Nueva York con sus padres adoptivos. La joven tuvo que acatar las órdenes del juez pues el proceso seguía abierto, y de no hacerlo, podría ir a prisión y cumplir una sentencia de hasta 10 años. Por ello solo visitaba a su hijo 2 veces por semana en casa de su abuela paterna, Grace Bladel. Ahí aprovechaba las oportunidades para verse con Steven,
quien le prometió en uno de tantos encuentros que nunca se separarían. Ella se veía enamorada, según la madre de Steven, y quedó satisfecha con esta promesa. Pero el miércoles 11 de abril de 2018, Katie se comunicó con Steven y le dijo que solicitaría el divorcio para obtener la custodia de Bennett. Esto descontroló la situación, y ese mismo día, a eso de las 20 horas, Steven fue a casa de su madre y le pidió que le permitiera llevarse al niño a su casa, pues se comunicarían por Skype con Katie, quien ansiaba verlo. Más tarde el hombre volvería a llamar a su madre desde su casa para informarle que el bebé no regresaría esa noche, sino hasta la mañana siguiente, ya que se encontrarían con Katie. La mujer no recibió más llamadas esa noche de Steven, pero la mañana siguiente el teléfono sonó. Grace levantó la bocina, sus ojos se agrandaron, y una que otra lágrima salió de ellos cuando escuchó que había asesinado. My son just called me, and he told me he killed his baby. His baby? Okay, ma'am, listen to me. What's your name? Consternada, Grace llamó a la policía y contó que su hijo había asesinado a su bebé, a su esposa y al padre adoptivo de la joven. Esto tomaría un rumbo aún más dramático, pues minutos antes de las 9 de la mañana, la policía fue informada de un evento violento ocurrido en New Milford, en Connecticut. En este habían acribillado dentro de una camioneta a un hombre y a una mujer, entre la ruta 7 y 55, a quienes más tarde identificarían como Katie y Anthony Fusco. Minutos más tarde darían con el causante en una zona del estado de Nueva York, quien según su identificación era Steven Playdoll, pareja sentimental de Katie, que al parecer se había quitado la vida con un rifle. Atendiendo al llamado de Grace, la policía acudió a casa de Steven en Carolina del Norte. Al entrar no había indicios de violencia, pero luego inspeccionaron y dieron con el bebé, que lo habían escondido en un armario. Presentaba marcas en su pequeño cuello producto del estrangulamiento, y por su aspecto, tenía horas de haber sido asesinado. Según los reportes oficiales, tras quitarle la vida a su hijo la noche del 11 de abril, Steven se marchó de su casa y condujo unos 15 kilómetros hasta Nueva York, lugar en donde residía Katie. Cuando ellos salieron de su casa, Steven los siguió en su auto, hasta que ellos pararon en una intersección en New Milford. Ahí abriría fuego contra ellos hasta asesinarlos. Luego partió a Dover y llamaría a Grace para confesar que había matado a su esposa, hijo y Anthony, y tras esto cargó el arma y se quitó la vida. Con el responsable muerto, el caso prácticamente estaba cerrado. La confesión había venido de Steven y no había más que investigar. Pero la presión social obligó a revisar sus antecedentes, y ahí descubrieron que Steven fue violento desde su primer matrimonio, que era un hombre peligroso, maltrataba a Lisa, llegó a dejarle marcas a Katie en sus brazos cuando era bebé, pues lo merecía, y hasta se atrevió a meterla en un congelador para que dejara de llorar. Así que nunca se le debió fijar una fianza, pues atentaría contra aquella persona que fuera en contra de sus impulsos. Incluso su abogado, y quien en su momento lo había defendido, aseguró que las autoridades habían actuado mal al no indagar en su pasado para evitar que saliera de prisión. El crimen ya había sido perpetrado, y cobró la vida de personas que murieron cruelmente a manos de este hombre perverso, que según los psiquiatras, enloqueció cuando Katie le informó que quería divorciarse. Este caso desató mucha polémica en Estados Unidos, y de acuerdo con el estatus legal, el incesto varía en cuanto a la ley por estado. Por ejemplo, en New Jersey y Rhode Island, las relaciones entre familiares adultos son permitidas, pero sin la posibilidad de casarse entre parientes de hasta tercer grado, es decir, tíos y sobrinos, o bisabuelos y bisnietos. Pero hay otros estados como en Carolina del Norte y Virginia, que prohíben este tipo de relaciones y las sancionan con cárcel. De ser encontrados culpables pueden enfrentar una pena de hasta 10 años en prisión. Y esta postura es defendida por muchas personas, quienes reconocen que la prohibición del incesto permite el funcionamiento familiar y la subsistencia como base de la sociedad. Sin embargo, algunos defienden la práctica del incesto como parte de la libertad sexual entre adultos, y lo ven más como una concepción moral, y poco les importa que si los parientes son en primer grado, los hijos podrían salir con malformaciones congénitas, enfermedades, e incluso puede haber muerte prematura. Robert Geffner, del Instituto de Violencia, Abuso y Trauma de la Universidad Alliant, en San Diego,
Asegura que quienes participan en relaciones incestuosas entre padres e hijos, aun siendo adultos, viven una mezcla de emociones que van desde el poder, el amor, el afecto, la atención y el abuso. De ahí que las relaciones incestuosas, aun cuando los integrantes sostengan que es consensuada, son una manifestación de abuso entre personas en donde las relaciones de poder son claramente inequitativas y que a la larga pueden afectar al sometido, llevándolo a la confusión y, en el peor de los casos, a una tragedia. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un bonito fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.